¿Qué ocurre cuando hay una emoción? ¿Qué pasa cuando hay una emoción, cualquiera que sea? No sé. Una manifestación. Una reacción, dijiste también, ¿cierto? Es que es demasiado. ¿Qué ocurre cuando hay una emoción? ¿Quién me preguntó? Son como de hormonas, listo. ¿Qué más? Adrenalina. Adrenalina. La pupila se dilata, Cambios a nivel el hormonal. corazón late más. Cambios a nivel hormonal. ¿Qué más? El estado de ánimo. También. Este está bien. ¿Ustedes se acuerdan que dejamos de tarea esta semana en la meditación? Sí, teníamos que ¿Quién fue? otra vez hacernos la pregunta en voz alta. Pues la Hablando pregunta. tan bonito. Por eso fue que me dio responder. Por Hacernos eso la me- pregunta en voz alta. A ver, acuérdense, hace 3 semanas comenzamos un tipo de meditación. Empezábamos por un proceso. ¿Se acuerdan? De relajación, de ser conscientes de todas las partes del cuerpo y ubicarlas en el cuerpo y en el espacio. ¿Se acuerdan? ¿Cómo llamamos a eso? Meditación. Sí. ¿Qué? Pero esa parte de la meditación, ¿cómo la llamamos? Visualización. Bueno, Bueno, llamémosla de introducción o de experimentar todo ese proceso de relajación por cada segmento. En la ocasión siguiente dijimos reconocer una emoción que queríamos cambiar, ¿cierto? Un estado que nosotros queríamos cambiar. Y la pasada dijimos declararlo, ¿sí? Y dijimos declararlo significa hacerlo en voz alta, como si estuviéramos realmente ante un público, ante un ser superior, ante cualquier escenario que de alguna manera pudiera estarnos escuchando. Hasta ahí vamos. Repasemos eso porque eso es bien importante. Lo primero en ese proceso de relajación significa que tenemos que ir siendo conscientes de nuestro cuerpo y al mismo tiempo que somos conscientes de ese cuerpo, vamos liberando las tensiones que van llegando desde la parte superior a la inferior o desde la inferior a la superior, indistintamente. No hay que empezar por la coronilla. Si alguno quiso empezar por los pies y empezar a hacerse consciente de que sus pies están ahí y del espacio que ocupan y del momento específico que están sintiendo con esos pies, pues maravilloso, perfectamente desde ahí pueden empezar y luego ir ascendiendo hasta las rodillas, luego hasta las articulaciones sacroiliacas, el tronco, el abdomen, y el tronco, el abdomen, no, pues, la cabeza, y enterarse pues de cada segmento del cuerpo. Eso es una preparación en la que cuando hacemos eso, el cuerpo entra en la producción de lo que se llaman las ondas alfa. Hay básicamente 4 tipos de ondas que produce el cerebro, que se llaman las ondas delta, mejor las ondas zeta primero, las ondas delta, las ondas alfa y beta. y finalmente beta. Pero después de estas hay unas ondas aún de una frecuencia más alta que se conocen como las ondas gamma. Algunos ponen el gamma con doble M, pero las ondas zeta normalmente están entre 0 y 4 ciclos por segundo, estas entre 4 y 8 ciclos por segundo, estas entre 8 y 12, 14 ciclos por segundo, estas más o menos en 15 a 40 ciclos por segundo, algunos dicen 50, y estas sí definitivamente son mucho mayores. ¿Qué ocurre? En condiciones normales, el organismo está cambiando de polaridad. Supónganse que este es el cerebro, entonces en el día estamos polarizando en este sentido. Estamos polarizando
de arriba a abajo y de abajo a arriba. Pero en la noche polarizamos en este sentido, en sentido transversal. ¿Y eso qué importancia tiene? Esto en la vida práctica, ¿no? ¿Para qué le sirve este año? ¿Para qué me estará diciendo todas esas cosas? Cuando estamos polarizando en esto, necesitamos estar en presente. Se supone que durante el día vamos a estar activos, vamos a estar atentos, vamos a estar poniendo cuidado a las actividades que normalmente desempeñamos en nuestro día a día. Y eso implica entonces que el cerebro esté produciendo este tipo de ondas, que se llaman las ondas beta. Cuando estamos poniendo atención, normalmente estamos en ondas beta. Pero estas ondas beta son importantes hasta cierto punto, porque cuando se empiezan a producir todo el tiempo y el cerebro continúa emitiendo esas ondas beta, y después cuando llegan los periodos del sueño, en lugar de entrar en estas ondas de relajación profunda, se queda en las ondas beta, entonces al día siguiente la sensación cuando te vas a levantar es: estoy fundido, me sigue haciendo falta más sueño, no soy capaz de continuar, estoy mamado, ¿sí? Entonces fue un sueño no reparador, y es muy importante que le enseñemos al cerebro a estar conscientes pero relajados, y eso significa entrar en ondas alfa. Las ondas alfa, si nos damos cuenta, son la transición, así como hay 7 centros y el cuarto es el de la transición, ¿sí? Así como hay 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, hay una nota de transición que en este caso es fa. Así también hay una frecuencia, digamos, de transición que está en todo el centro y que es la que nos permite, valga la redundancia, centrarnos un poco. Entonces, cuando nos vamos centrando, empezamos a contactar estas ondas alfa con unas ondas que si están coherentemente, conectan esto que hay aquí, que es el cuarto centro. Es el cuarto centro o el centro del corazón, ¿sí? Eso significa que cuando estamos aquietados, cuando nuestro corazón está en un proceso de relajación profunda, pero además en un proceso coherente, consistente y emitiendo emociones de amor, estas emociones hacen que inmediatamente entre en coherencia ese cerebro. Y por eso hablamos aquí de que hay 12 pétalos en el cuarto centro y 12 pétalos en el centro de este centro. Como yo sé que hay algunos nuevos, entonces voy a explicar eso un poquitín. Los orientales hacen alusión a los centros de energía, a los chakras, que traducen simplemente rueda en sánscrito, pero que simplemente es la confluencia de muchas energías a un centro energético especial. Entonces ellos hacen referencia, como nosotros en la visión occidental hacemos referencia a esos centros hablando de las glándulas. Seguramente todos ustedes han oído hablar de las glándulas. Claro que la mayoría de la gente piensa que las glándulas son estas y no más. Sí, me duelen las glándulas. Pero resulta que una glándula es la suprarrenal, una glándula son los ovarios o los testículos, una glándula es el páncreas, otra glándula es el timo, otra glándula es la tiroides, otra glándula es la hipófisis, otra glándula es el epífisis. Entonces son 7 glándulas principales que están continuamente emitiendo informaciones, pero ellos hacen el símil como con una florecita. Entonces dicen, el primer centro de energía, tiene 4 pétalos. Van a ver enseguida para qué nos sirve esto. El segundo tiene 6 pétalos. El tercero, 10. El cuarto tiene 16 pétalos. El quinto, 96 pétalos, perdón, 48 pétalos. El sexto, 96 pétalos. Y el séptimo tiene 960 pétalos. Y en el centro hay otros 12, o sea, en total 972 pétalos. ¿Eso con qué se come? Cuando estamos despertando los centros de energía, ese símil se hace, es como si esa florecita estuviera empezándose a abrir. Entonces cuando la florecita empieza a abrir, empieza a hacer esto.
y descubre en el centro ¿qué? ¿Qué queda en el centro de la flor? Así. El corazón de la flor, pero ¿qué es ese corazón de la El flor? ¿Qué polen, tiene? la semilla. El polen, la semilla. Como quien dice, la joya en el loto. Es decir, es lo más sagrado que está generando esa florecita. Fíjense que hubo unas raíces, hubo un tallo que fue creciendo, hubo unas ramitas que salieron, finalmente hubo unas flores, pero después de las flores viene entonces todo el contenido genético de esa planta que está ahí para poder continuar el proceso de reproducción y de que no se extinga. Entonces resulta que fíjense cómo van aumentando de manera muy notoria este número de pétalos, ¿sí? Pero digamos que más o menos se mantienen hasta el quinto, y aquí pegan ya un salto exponencial hasta el sexto centro, y fíjense lo que hace aquí. Eso significa que ya hay un número grandísimo de pétalos, porque esto implica que cuando estamos aquí en el séptimo centro estamos vibrando a frecuencias mucho más altas, y eso traducido en cristiano significa estamos tomando conciencia. Entonces, en la medida en que vamos tomando conciencia, nuestros pensamientos son mucho más elevados. Si los pensamientos son mucho más elevados, entonces tienden a ir hacia los polos superiores. ¿Y qué es lo más superior nuestro? Pues la cabeza, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Si llegamos a la cabeza emitiendo estos patrones frecuenciales altos, generamos ondas que empiezan a resonar. Imagínense que esta figurita aquí tiene como una especie de antena, y esa antena está conectada con el alma, como cada uno se la imagina, y a su vez esa alma está conectada con la tríada espiritual. Imagínense aquí un triangulito, y en el triangulito, en la mitad de ese triángulo, está lo que se conoce como la chispa divina o la mónada en la visión de los orientales. Pero aquí en este triangulito están la inteligencia espiritual, el amor espiritual y la mente espiritual. Digamos que hay una mente más inferior, que es la mente nuestra, que los orientales llaman la mente de Chita. Yo cuando me mencionan Chita me acuerdo del chimpancé de Tarzán, y entonces ese chimpancé que hacía saltar de rama en rama, ¿o no? Eso es lo que hace la mente inferior, la mente nuestra, cuando todavía no ha logrado despertar a ese nivel de conciencia tan necesario y significativo, y entonces por eso está saltando de rama en rama. Y saltar de rama en rama es ir de pensamiento en pensamiento, pero muchas veces sin poder concretar nada, y al contrario dispersando una cantidad de cosas. Entonces recibimos ondas alfa, beta, delta, alga, todas al mismo tiempo, y muchas veces estamos súper atentos, al segundo estamos fundidos, y después nos volvemos a despertar y no entendemos qué fue lo que digo, y nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque estamos bombardeándonos continuamente y no estamos siguiendo un ritmo. ¿Quién es el que sigue el ritmo en nuestro cuerpo normalmente? El maestro de los ritmos. El corazón. Y por lo tanto el corazón de estas frecuencias, ¿cuál es? El alfa. La onda alfa. Por eso cuando estamos en las ondas alfa, que son las que logramos en los procesos meditativos, entonces de nuevo estamos recreando el verdadero ritmo cerebral, que sería el ritmo ideal. Pero entonces, ¿qué ocurre? Vamos haciendo una serie de secuencias. Lo primero es que tenemos que empezar a diferenciar entre lo que somos capaces de visualizar y convertirlo en una experiencia. Uno visualiza una información, se imagina una información, pero si no la logra convertir en una experiencia, significa que no ha logrado vibrar tan alto como para condensar esto. O podemos, peor aún, visualizar experiencias de frecuencias muy bajas, un sentimiento de odio, un sentimiento de rencor, un sentimiento de desprecio. Todas esas cosas hacen que vibremos en frecuencias muy bajas. Y si estamos vibrando en frecuencias muy bajas, ¿dónde se queda lo más bajito en este esquema? En el cuerpo físico, ¿sí? Si lo miro desde por aquí, ¿dónde se va a quedar? En el cuerpo físico. Por tanto, frecuencias bajas
normalmente se consolidan en el cuerpo físico. Eso significa que si mantenemos una emoción muy compleja, de muy baja frecuencia, nuestro cuerpo físico nos va a pasar la factura del coco. Y eso no es otra cosa que consolidarse en una de esas glándulas una información determinada como centro energético, y va a tocar, de acuerdo al centro energético donde se consolide, los órganos o sistemas que estén alrededor de él. Me explico. Un sentimiento en el que te movieron el piso. Tenías el super negocio pensado que ya iba a salir y te iba a sacar de la quiebra, era la oportunidad maravillosa para toda la familia, todo esto, todo estaba perfectamente dado, y faltando 5 minutos, por alguna circunstancia te llaman y te dicen el negocio no va. Entonces normalmente uno vive esa emoción de impotencia, pero la vive en el anclaje. Le quitaron el piso. ¿Y cuál es de esos centros el que maneja el piso? El primero. El primero. Y entonces, si es el primer piso y ustedes se acuerdan cuáles órganos maneja el primer centro, riñón y suprarrenal, entonces ¿qué significa? Que esa emoción se va a vivir ya, y entonces esa suprarrenal va a empezar a secretar. ¿Qué hace la suprarrenal? ¿Qué hace la glandulita que está encima del riñón? Suprarrenal. ¿Qué hace esa glándula? ¿Qué secreta? Adrenalina. Casi. Bota adrenalina. ¿Alguien dijo por ahí otra? Cortisol, eso es. Entonces empieza a secretar cortisol. Gracias, hombre, doctor. ¿Y qué más secreta aquí? Una cosa que se llama la ACTH y otra cosa que se llama adrenalina, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay un estrés muy rico, hay un estrés maravilloso que nos hace mover, que nos hace poner pilas, que bueno, vamos a trabajarle a esto, uy, tengo que presentar este trabajo mañana, entonces ese estresito poquito te ayuda a que estés activo y que tengas toda tu creatividad puesta ahí. Pero si eso es todo el tiempo, entonces pasamos de un periodo refractario a un estado de ánimo, a un temperamento, a una personalidad. Eso significa, si se mantiene en el tiempo una emoción de estrés reflejada en ese primer centro, en ese riñón, en esa suprarrenal, entonces se va a manifestar en el órgano como tal, y empieza a haber, por ejemplo, unos cálculos, o empieza a haber una secreción de unas hormonas y se crea una cosa que se llama un feocromocitoma, que es un tumor de esta suprarrenal, o empieza a ver lo que corresponde desde el punto de vista emocional a cada uno de esos centros. En el caso del primer centro, ¿cuáles son esas emociones? Miedo. Los miedos. Entonces surge el miedo, surge la impotencia, y esto solamente puede resolverse ¿desde dónde? Estamos como organizaditos hoy, ¿sí o no? Desde el que lo complementa. Primero es con el quinto. Desde el Primero es con el Desde el que lo complemente. ¿Cuál es el que lo complementa? No, tercero. Repasemos. El séptimo, no. ¿Quién alimenta a quién o quién? No. Los centros tienen una complementación. Que es el Eso primero no con el pues. cuarto. El primero con el segundo quinto. es el quinto, no, el segundo es el quinto, el primero El primero El es el sexto. Sí, El primero con el sexto. 7. El segundo con el sexto. El séptimo Acuérdense de esto. Así es fácil. El primer centro, vamos otra vez en orden. Esto vale la pena repasarlo porque es muy importante. Primero con el 7. El primer centro, que está representado por qué órganos dijimos? Suprarrenal. Suprarrenal y riñón. Riñón, suprarrenal. Bien. Y este primer centro entonces se conecta con el séptimo centro. Son los dipolos. Los dipolos, son los dipolos. Lo infradiafragmático se resuelve en lo supradiafragmático. Entonces el primero se resuelve en el séptimo. ¿Y quién es el séptimo? La ¿Qué glándula? epífisis.
La epífisis. Ojo con eso, porque aquí es donde ustedes mismos van a empezar a hacer deducciones. Sigamos. El segundo centro, que está representado por quién? Los órganos reproductivos. Las gónadas. Por las gónadas, Órganos o sea, testículos y ovarios. y ovarios. Se relaciona Con el quinto. el quinto centro. ¿Y ese quinto centro quién es? Y el pulmón. ¿Tiroides y qué? Y pulmón. No. Tiroides, dejémoslo ahí. El tercer centro, Con el cuarto. con el cuarto. Tercer centro que está representado por qué órgano? Con el plexo solar. Por el Estómago. páncreas, por el estómago y por el vaso. Vaso. Y este se conecta con el cuarto centro. Cuarto centro. ¿Qué glándula tiene? El timo. El timo. Y finalmente, todos estos Los integra el sexto. los integra el sexto centro. Y el sexto centro está representado por la hipófisis. ¿Vamos hasta ahí? ¿Esto está muy enredadito para los nuevos? No, ¿cierto? Está fácil. Entendamos eso, hay 7 chakras principales, 7 centros de energía principales, como hay 21 secundarios, como hay más de 3.000 terciarios, nos tenemos que aprender los 3.000 en orden alfabético. Entonces, si aprendemos que hay 7 centros principales, ya estamos manejando todo esto, y si entendemos estos dipolos, vamos a entender muchas cosas. ¿Por qué? Riñón y suprarrenal, ya lo dijimos, manejan los miedos, ¿sí? Y el miedo, bueno, dejémoslo ahí, la epífisis, perdón, el séptimo centro, ¿sí? La epífisis, ¿qué maneja? La luz. O en otras palabras, la claridad, una conciencia mayor. Las gónadas. Órganos reproductores. ¿Qué maneja? Manejan todo el proceso de la creatividad, pero la creatividad física. La tiroides maneja la creatividad psíquica. ¿Sí? El páncreas, el vaso y el estómago como unidad funcional manejan ¿qué? Apegos. Y el timo, Y obsesiones. ¿cómo? Y obsesiones. Apegos y obsesiones. No, ¿No? autorreconocimiento. No, digo yo. Aquí. El tercero. Apegos, sí, está bien, listo, obsesiones. Listo. Y la hipófisis, ahora sí integra toda la información, digamos que es el gran integrador. Entonces, alguien vivió esa experiencia que yo les acabo de decir desde el primer centro. No, esto me movió el piso, esto me movió lo que yo quería hacer con mi vida, yo ahora ¿para dónde pego? Y entonces está, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Y cuando está en eso, entonces toca el primer centro. Y solamente se resuelve eso que estaba en el primer centro si se conecta con el dipolo superior. Entonces aquí empieza a encontrar la luz y la claridad para poder resolver eso que representó una cosa tan compleja en él. Y cuando se conecta con la epífisis, que además es la ventana, acuérdense que esta es la cara del cristianito, la epífisis está por aquí, y esta es la ventana de la conexión con el alma. Eso significa que estamos hablando de frecuencias muy altas, ¿sí? Tal vez las más altas que podemos producir como seres humanos. Cuando llegamos aquí empezamos a resonar o a empezar a generar el canal de comunicación. Esto se llama el templo de Salomón, o el templo de la sabiduría, o el Carara Salina, o simplemente la construcción del puente que comunica con el alma. Entonces, si estamos desde acá,
y no nos quedamos pegados allá al piso, podemos resolverlo y convertir esto en una oportunidad maravillosa para que a través de la luz convirtamos el miedo en una cosa que se llama prudencia. Cuando el miedo se convierte en prudencia no hay que temerle al miedo, significa que estamos haciendo el aprendizaje de los miedos. Entonces convertimos el miedo en prudencia y eso es muy importante porque cuando ya tenemos esto ya no hay esa sensación de desasosiego sino de aprendizaje y estamos asumiendo la actitud humilde del aprendiz. En cada momento tenemos que aprender. Déjame dar una pregunta. En ese caso contaste cómo hace uno para poderse conectar con el séptimo centro. O sea, se dice muy fácil, pero en la vida Claro, real, ¿cómo en se la hace? parte práctica, ¿cómo lo hacemos? Cuando estamos haciendo este trabajo, que se llama no, esto no es Medellín, meditación. Lo que estamos tratando de hacer finalmente, después de todos los ejercicios de meditación, no es otra cosa que mover electrones. La vida es el movimiento de los electrones. La vida es el movimiento de los electrones. Cuando hay un pensamiento elevado, los electrones se sacuden. Pero un pensamiento elevado, paradójicamente, es entrar en el mundo, ¿se acuerdan? En el vacío. Del vacío. Es permitir que ahí, donde está, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? La totipotencialidad, es decir, donde todas las posibilidades existen, entremos ahí. Si logramos aquietar la mente, si logramos aquietar las emociones, y eso solamente se produce si eliminamos el ruido de las emociones son ruido, y para eliminar el ruido de las emociones, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Te lo pongo en términos prácticos, hay mucho ruido en tu casa. ¿Qué haces tú? Apagar Por todo. ejemplo, se puede aislar. ¿Sí? Cierra ventanas. Uno cierra ventanas, otro apaga la luz, otro apaga el equipo de sonido del televisor. Se silencia. Igual, de la misma manera entonces empezamos a tratar de desconectar todas esas emociones. Eso solamente lo puedes lograr cuando estás en un estado meditativo. Si lo haces desde la razón, vas a estar en conflicto. Pero pues, ¿cómo voy yo a quitar estas emociones? ¿Y yo cómo voy a...? No puedes hacerlo, porque la razón está ahí jugándole al ego. Y entonces el ego te dice, no te quedes quieto, esto no puede ser, yo no sería capaz de hacer eso, esto no tiene sentido, ¿sí? Pero cuando logras aquietarte, cuando haces ese proceso de la meditación, cuya esencia principal es ¿cuál? A estas alturas, después de los meditadores que son todos ustedes. La conexión con la divinidad. La conexión con la divinidad. Pero antes de llegar mucho más allá, cuando empezaste a meditar, ¿qué fue lo primero que empezaste? Respiración. Entonces, por eso es muy sabio el consejo que los papás le dan a uno cuando está peladito y se emberracó y le dice, respire mí, no que es que así no lo entiende, ¿cierto? Y uno empieza a respirar y después ¿sí? Y empieza a entrar en un patrón mucho más ordenado y mucho más organizado. Eso significa aquietar la mente no es imposible. Aquietar la mente es perfectamente posible si tú decides hacerlo. Si vas a luchar contra eso, jamás vas a poder estar en un estado meditativo. O sea, no compitas con tu mente porque vas a salir perdiendo. Porque a pesar de ser el 5%, domina el 95% que es el subconsciente. Si logras aquietarte, entrar en ese periodo de relajación, entonces cada vez va a ser más fácil contactar con esos electrones que encienden la luz. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Bueno, esto no es fácil, pero en la práctica se vuelve demasiado sencillo. Y alguien puede entrar en ese estado meditativo en 5 minutos, o a lo mejor en 1 minuto, siempre y cuando practiques. Si yo voy a tratar de levantar este peso por primera vez, yo levanto, termino con dolor acá, pero si al día siguiente vuelvo y lo levanto, y al día siguiente vuelvo y lo levanto, ya no tengo ningún problema y póngame otro poquito más de peso, ¿sí? Estoy practicando.
Al principio fue muy difícil, pero si tú empiezas a practicar la meditación con frecuencia, constancia y disciplina, como lo hemos dicho, entonces tu energía de reserva va a ser mucho mayor y en un momento de exigencia puedes conectarte mucho más fácil con esa energía de reserva. Supongamos que hoy tienes un gasto extra y tenías esa cuenta de reserva por si había ese gasto extra en 1.000.000 de pesos. Pero el gasto extra de hoy fue que tu carro se varó y le encontraron que tenía un problema muy severo en el motor y que hay que repararle el motor. Y eso vale 4 millones de pesos. ¿Tenías suficiente reserva? No, estás en saldo en rojo. Pero si fuiste incrementando esa reserva, y eso significa meditación, 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 entonces ya no vas a tener 1.000.000 de pesos, sino que a lo mejor tienes 100. Y si te quitan 4, pues te duele, pero pues te quedan 96, ¿no? Entonces es mucho más fácil manejarlo. ¿Y vas a preguntar algo, Diana? No, Alejandro, yo a decir, a mí me funciona, no es con el ruido, sino permitir el ruido, aceptar. Igual sé que pues, no voy a poder poner mi mente en silencio. Sí. Y contra ella no puedo luchar. Al comienzo, yo siempre luchaba y cómo hago para quitar el pensamiento. Es cierto. Pues permití que estuvieran y incluso hoy cuando me suceden o cuando estoy en momentos con situaciones difíciles y reacciono o vienen estos pensamientos y emociones, sé que van a presentar. ¿Sé que perdón? Sé que se van a presentar y pues las permito que estén ahí, pero un poco hacia donde voy. Totalmente cierto. Lo que pasa es que para aprender a trotar hay que aprender a gatear primero y después dar los primeros pasitos y después caminar y ahí sí trotar. Entonces, quien lleva mucho tiempo meditando hace caso omiso de los ruidos facilísimamente. Ustedes se dan cuenta, muchas veces estamos aquí al final meditando y pasan carros y pitan y a lo mejor ya ni nos damos cuenta, porque nos hemos abstraído mucho, pero eso obviamente lo da la práctica. Entonces, en un principio, hombre, no tenemos práctica, eliminemos la mayor cantidad de los estímulos que llegan a los órganos de los sentidos. Por eso incluso le aconsejamos a la gente, cierre sus ojos. Los ojos capturan más del 40% de la atención siempre. Si cerramos los ojos ya estamos quitando 40% de distracciones y estamos mirando hacia el interior. Es como si el ojo hiciera esto y mirara hacia el interior, ¿sí? Entonces empezamos a estar en un estado mucho más fácil. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Sigamos acá. En ese mismo ejemplo, esta persona no sintió que le movieron el piso, pero dijo, y tu madre, yo que contaba con esa platica ya, porque me iba a comprar una finca en yo no sé en dónde, y tenía también una lanchita que me había comprado, y ya me iba a hacer el super viaje, y etcétera, etcétera. Y entonces dice, que me quitaron eso. Y ahora, ¿qué hago? ¿Desde dónde lo vivió? Aquí está, desde los apegos. ¿Y los apegos son qué? Tercer centro. ¿Y qué toca el tercer centro? Entonces, ¿qué pasa? Que le da una gastritis o le da un problema con el azúcar y hace una hipoglicemia reactiva o a lo mejor desencadena una diabetes, o toca el vaso y empieza a producir, por ejemplo, un crecimiento del vaso porque hay una trombocito, mejor dicho, porque se bajaron las plaquetas o porque se incrementaron demasiado, hizo una, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es que se llama, doctor? Una púrpura, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que están afectando de acuerdo a dónde lo vivió. Una cosa es qué se vivió, pero otra cosa es cómo se vivió. Y eso va a dar origen, después lo vamos a ver, a una cosa que en el cerebro se llaman las columnas y las bandas. Acá hay todo un mapeo perfecto, extraordinariamente perfecto del cerebro, y cada cuadriculita de estas, cada cruce de las bandas y las columnas está generando un punto específico del cuerpo donde se resume toda la información. Esto es absolutamente matemático y exacto. Esto no es que a alguien se le ocurrió esotéricamente pensar en que eso se iba para allá. No, esto es totalmente matemático. Y vuelvo y les digo, así de exacto es. Dime. Si uno no tiene las glándulas que son las que generan esas cosas, ¿evita el riesgo de enfermarse o tiene que conectarse con otra o qué? Siempre nos hacen esa pregunta. A alguien le sacaron el vaso
precisamente porque tuvo un púrpura. Por ejemplo, yo no tengo la supuestamente hipotiroidismo, la tiroides atrofiada, yo tomo droga. Bien. Entonces no tengo la glándula, no funciona. Está y no funciona. Pero es más, algunos se la sacaron. Sí. Pero sigue funcionando no aquí, sino en la representación del cerebro que tiene esa glándula. Acuérdense lo que hemos hablado del miembro fantasma, ¿no? A alguien le amputaron el pie, pero le sigue oliendo la pierna que le amputaron porque hay un registro en el cerebro. Y logra pues conectarse con ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa torre de control por eso está vibrando en frecuencias mucho más altas. Tú puedes tocar tu tiroides desde la tiroides o puedes tocar la tiroides desde la representación que tienes en el cerebro. Si ya no tienes cerebro, ahí sí la coge completa. Sí. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, pero valiosísimo tu apunte, porque es una duda que resulta con mucha frecuencia. Pongo otro ejemplo. Bueno, yo tengo una preguntita. Sí. Aquí cuando pasamos de los miedos a la prudencia, no entiendo muy bien, me quedo como cortica con el término de prudencia, porque yo conozco como prudencia a la persona que es oportuna al decir los comentarios o que es tan prudente que no hace comentarios que indispongan las personas. Entonces me quedo como cortica ahí. Cuando yo me refiero a prudencia es a regular los extremos, ¿no? Entonces alguien puede tener mucho miedo y pasar de el miedo excesivo a todo lo contrario, a la temeridad, ¿sí? Le tengo miedo a saltar estos 2 escaloncitos, pero después desarrolla la temeridad y no le importa tirarse de un parapente, ¿sí? Entonces, ¿será eso muy prudente en alguien que tuvo esos miedos? Entonces, digamos que el nivel intermedio está en la prudencia. Actúa, pero con prudencia, ¿sí? Hombre, qué miedo salir al centro a las 12 de la noche. Yo diría que sí, pues a mí me da como un cierto gustico, no sé, a lo mejor haya uno que esté más acostumbrado, pero si a mí me da miedo, entonces yo no me voy para el centro a las 2 de la noche a menos que me vaya muy acompañado, ¿sí? Y eso que quién sabe, ¿sí? Esa es la prudencia, medir exactamente los actos para que tampoco nos convirtamos casi que en provocadores, pues, ¿no? Siga llamando eso mismo y verá que le va a enfrentar. Eso es lo que le dicen, no, bien. El mismo ejemplo, pero ese ejemplo, este de la empresa. Este hombre quería tener la super empresa de, no sé, perros calientes. Y se había diseñado una super fórmula porque estos perros son los mejores de Medellín y no existe otro perro que se le iguale. Perros calientes, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que puso toda su creatividad allá para diseñarse una fórmula distinta y ser el perro caliente, no un perro caliente, sino el super perro, ¿sí? Pero se le vino todo eso encima porque pensó que era una cosa absolutamente maravillosa y resulta que los 10 primeros clientes lo probaron y 8 salieron insatisfechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde había puesto él toda su intención? En la creatividad. Se vino a pique esa creatividad. ¿Qué órgano tocó? La tiroides. Entonces, fíjense, uno se enferma de donde esté la conciencia. Uno se enferma de donde esté la conciencia. Todo el que tiene problemas de tiroides es porque o alteró el segundo centro y compensó en el quinto, la pareja, ¿sí? Es decir, alguien que tuvo un problema en los ovarios, si no lo resolvió, muy probablemente va a tener un problema en la tiroides. O alguien que tuvo un problema gonadal y no lo resolvió, probablemente lo vaya a resolver en la tiroides. O alguien que estaba conectado a su pareja de una manera muy casi que dependiente, y se fue su pareja y no lo resolvió y no lo habló, no lo expresó, lo expresa a través de ese nudo que se hizo en la garganta, que es la tiroides. ¿Ya me hago entender? Alejandro, yo he leído sobre la tiroides que las personas que tienen ese problema, pues que puede ser porque sienten que la vida no ha sido justa con ellos. Es cierto que hay muchos términos de justicia o injusticia en la tiroides, pero generalmente van un poquitico más hacia arriba.
y van hacia la hipófisis más que a la tiroides, esos sentimientos de injusticia. Dime. Y la persona que nace con problemas de tiroides, nace. Muchas personas vienen ya con una información que ni siquiera es de ellos. Eso es muy interesante, porque mira, en el primer trimestre de embarazo, tú tocas la energía, y eso es bien importante, de los bisabuelos. En el segundo trimestre, de los abuelos. Y en el primer trimestre, y en el tercer trimestre y parto, la energía del padre. Y obviamente pues tu propia energía, que ya sale como un punto cero. Entonces es posible, por ejemplo, esta mujer tuvo en el... la mamá, pues quiero decir la madre gestante, la gestante mejor, tuvo en el segundo trimestre de su embarazo la muerte de su abuela, ¿sí? Y la abuela era demasiado cercana a ella, pero no lo pudo expresar porque, ¿qué tal? Donde yo llore ahora de pronto va a sufrir mi bebé. Entonces frena ese llanto en el segundo trimestre, el llanto por la abuela. Entonces, ¿qué pasa con ese llanto que ella frenó aquí? Lo frena el niño en el mismo centro de resonancia y lo frena en el quinto centro. Cosas como esas siempre se están presentando y se están moviendo de manera energética, y eso es muy bonito, porque eso significa que muchas veces cuando hacemos una regresión, y yo hablo de una regresión no cuando fuimos, ¿cómo se llama? Juana de Arco o... no, sino hablo de una regresión llevando en un proceso de relajación profunda, ondas alfa, a alguien que puede llegar en un estado como esos casi hipnótico, a recordar momentos incluso desde la gestación, ¿sí? Entonces desde ahí se pueden resolver conflictos. Yo recuerdo a una paciente muy especial en la Universidad Nacional, que era la paciente chicharrón para todo el mundo, ¿sí? Cuando yo entré, así le decían, pues no, paciente chicharrón, así me pasaban a mí, de verdad créanme, el listado de pacientes a mí me lo pasaban con los nombres de los pacientes, y cuando estaba ella me ponían paciente chicharrón, ni siquiera le ponían el nombre, imagínense. Ya había pasado por todos, ya había pasado, y a mí me iban a inaugurar. Yo estaba apenas empezando a instaurar, tengo que decirlo con mucho orgullo, el departamento de bioenergética en la Universidad Nacional hace un poquito de años. Y entonces, ¿qué dijeron? De nuevo, listo, que la pague, como el primíparo en la universidad. Entonces yo llegué, pero me llama mucho la atención, paciente chicharrón, y qué pesar, pues a mí como que me conmovió eso. Y ella me dice, yo vengo porque tengo un dolor en la espalda desde hace 15 años, me están tratando con antiinflamatorios, no esteroideos, fisioterapia, todo lo que ustedes quieran. Esta paciente seguía igual. Entonces claro, cuando llegaban de los médicos, ¿qué hubo que tienes? Tómate esto para el dolor, chao, desocupame, más o menos, ¿sí? Yo empiezo a ver eso y definitivamente me encuentro una mujer sumamente aprensiva, pero además con una posición física que ya es casi que un mapa a descifrar, porque ella está asumiendo esta posición, ¿sí? Protegiéndose del dolor lumbar, pero al mismo tiempo, para poder compensar, tiene que aumentar la sifosis cervical, o sea, la curvatura de la zona del cuello, ¿sí? Entonces ella hace esto. A mí eso me llama mucho la atención, porque esto, fíjense que si lo exagero un poquito, es esto, posición fetal. Entonces yo trato en esa sesión de irla llevando en un proceso de relajación profunda, muy profunda, hasta que llega a visualizar el momento en el que ella está literalmente pasando por el canal del parto. Uno cree que uno no tiene recuerdos de esas cosas, pero en el subconsciente todo eso quedó grabado. Cualquier experiencia de la vida quedó grabada en el subconsciente. Cuando ella está en esa relajación profunda, dice, me duele mucho, está muy estrecha. Y entonces visualiza perfectamente el momento del nacimiento, y resulta que su mamá tenía una pelvis estrecha, la iban a programar para una cesárea, finalmente el médico por alguna circunstancia decidió no hacerla. Entonces es un parto lo que se llama muy distóxico, o sea, muy doloroso, muy molesto, e incluso termina traccionada por en esa época un forceps, ¿sí? Las cucharas esas con las que ayudaban a veces a terminar de sacar. Pero claro, imagínense lo distinto que debe salir por un canal del parto la cabeza de un bebé a que alguien agarre con una cuchara y jale, traccione para que pueda salir fácilmente.
Eso pues obviamente a veces es salvador porque claro, no se puede dejar el bebé ahí, pero eso tiene que tener una circunstancia. Entonces, cuando traccionan, ¿qué jalan aquí? El cuello. Y en la columna lo que es arriba es abajo. ¿Sí? Simple y llanamente, lo único que hacemos es visualizar con ella ese momento del parto y le decimos mentalmente, respira profundo, vive esto con tranquilidad, relájate en ese momento del parto, agradecele a tu madre el esfuerzo que está haciendo, ayúdale, colabórale, y lo vamos llevando mentalmente en un parto que ocurrió hace 40 años, pero en el tiempo presente, en el tiempo de la conciencia, ese único presente está aquí y ahora. Ella visualiza eso y créanme, se levanta de la camilla y dice, ¿qué me pasó? Yo esto no lo podía hacer. Y se agacha y se toca la punta de los pies, cosa que yo no puedo hacer, pero fue por eso. Se toca la punta de los pies. Y dice, yo hace por lo menos 15 años no podía tocarme la punta de los pies. Pero fíjense qué es lo que hicimos ahí. Desbloquear un cortocircuito que había aquí. No le tocamos absolutamente para nada su columna físicamente, pero la tocamos en una representación mental que existía de su columna. Y eso solo puede hacer que se desbloqueen en mil cosas. Lo propio ocurre con los temores, con las angustias, esa inseguridad que yo tengo porque de pronto voy a hacer esto y voy a meter las patas con esto, o porque de pronto no logro transmitir esa seguridad que yo quisiera a mis hijos. Y todas estas cosas normalmente tienen un origen, que no es un origen cualquiera, es un origen emocional muy profundo, que simplemente se ha guardado en esa, se ha enquistado en ese subconsciente y que en algún momento hay que tocar para que salga a flote. Cuando se logra tocar eso, es cuando los bulbos de la cebolla empiezan a separarse y finalmente brota la esencia de lo que había aquí. En ese brote de la esencia de lo que había aquí, normalmente despierta la joya en el loto de lo que estábamos diciendo. Entonces el centro que estaba afectado es como si hubiera estado así apretada los petalitos y de un momento a otro pudiera hacer esto, pudiera abrirse completamente y pudiera por fin florecer. Eso es una metáfora muy bonita. Alejandro, tú decías que en el tercer trimestre de gestación se nota la energía del padre, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un bebé es prematuro? Y segunda pregunta, cuando en un estado de regreso como el que tú nos mencionas, se suelta la contracción que tiene, ¿se puede en algún momento determinado volver a esa contracción? ¿O simplemente ya en ese momento la señora soltó lo que tenía, la función global que tenía, y ya en la vida volverá a sentir el dolor? Normalmente si lo soltó, el balde ataja el bebé. No mentiras que es no, esa contracción lo que está implicando es simplemente se desembarazó. ¿Sí? Se desembarazó y eso puede ser bueno o malo de acuerdo a cómo hayan sido las circunstancias. Si fue una circunstancia, lo que se llama un expulsivo, ¿cómo es que se llama? Cuando el expulsivo es demasiado rápido. ¿Ah? No, al contrario, cuando es demasiado rápido. Bueno, un expulsivo muy rápido, es decir, la salida del bebé muy rápidamente, casi que ¡pum! Y salió. En ese momento puede haber una sensación tal como la que tú experimentas cuando te montas en el ascensor por allá arriba, ¿cómo se llama? Allá en Estados Unidos, en Atlanta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese ascensor que de pronto estás así y te sueltan y esa sensación de vacío hace que tú lo sientas un poquitico más arriba de las amígdalas? ¿Sí? Eso mismo le ocurre a un bebé cuando pasa. Entonces, fíjate, ocurrió eso. Es muy probable que este muchacho, aparentemente normal, ya tiene 25 años, y se monte en ese ascensor y entre en absoluto pánico, porque eso evoca una emoción que vivió 25 años atrás cuando ese impulsivo fue de esa manera. ¿Sí? Y tu segunda pregunta era, bueno, en un niño que sea prematuro, igual, entonces está acorde con los meses, pero los tiempos empiezan a contar también distintos a ese bebé cuando nace de 6 meses a cuando nace de 9 meses. Me refiero a que si nació de 6 meses, va a vivir ese tercer trimestre ya acá, afuera, ¿sí? Y eso por supuesto puede tener implicaciones importantes.
¿sí? Ya es una cosa un poquito más compleja. Entonces uno empieza a visualizar y a experimentar, pero normalmente ¿qué ocurre? Cuando estamos experimentando, cuando estamos convirtiendo la experiencia de visualización en una cosa ya real, nosotros podemos estar en un estado de supervivencia o en un estado de creatividad. El estado de supervivencia es ese estado en el que arcaicamente la raza humana se estaba defendiendo de muchas cosas, ¿sí? Entonces el ser humano venía de defenderse de las fieras, ¿sí? Y tuvo por eso que aprender a, en lugar de estar en cuatro patas, empezarse a erguir y a veces hasta treparse a los árboles para que las fieras no lo alcanzaran, ¿sí? En el proceso evolutivo ocurrió todo eso, pero todo ese proceso evolutivo lo registramos también en el desarrollo de nuestro cerebro y por supuesto de nuestras emociones. Por eso existe un cerebro, llamémoslo así, ancestral, o un paleocerebro, un cerebro arquetípico que tiene que ver más que todo con la médula y con la conexión con el tallo del cerebro, donde está el cerebelo, es el cerebro más antiguo, es donde tenemos registrada toda la evolución de la humanidad, y está registrado todo lo que vivió nuestros ancestros hace 14.000 millones de años, ahí está metido en el cerebelo. Por eso el cerebelo, que es el cerebro reptil, nos recuerda eso, precisamente, eso que éramos en esa época en la que apenas estábamos empezando a despertar de la conciencia. Luego viene un cerebro límbico o emocional, donde está en contacto con la famosa amígdala de hipocampo a nivel del cerebro, donde se registran todas las emociones, pero luego viene una cosa muy importante, que es el desarrollo del lóbulo frontal y del neocórtex, o sea, del cerebro más evolucionado. Y eso implica entonces que cuando se desarrolla ese cerebro, ya tenemos nosotros desde el lóbulo frontal la capacidad de analizar, de discutir, de no estar de acuerdo, de crear, de generar toda esa cantidad de posibilidades que nuestra mente humana nos permite. Pero aún así no nos logramos aislar del cerebro reptil. Y entonces pongan ustedes este ejemplo. Imagínense ustedes, a ver, planearon las super vacaciones de su vida y dijeron, yo tengo 50 años, nunca en mi vida me he ido a acampar y siempre he soñado con eso. Entonces yo no me quiero ir a acampar en el patio de la finca porque no, voy a acampar en un sitio que realmente yo me sienta acampando. Y eligen irse para el Amazonas. No. ¿A dónde nos vamos a acampar? Vaya. Están acampando allá en el Amazonas, ¿sí? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué te imaginaste? Es diferente al bosque. Y bueno, ¿y qué te imaginaste cuando dije el Amazonas? Animales. Culebras, ¿qué más? Animales salvajes, todo eso. Miren todo lo que estamos pre-experimentando antes de que pase. Antes de que pase ya estamos viviendo eso. Amazonas igual selva, igual culebras, igual se imaginan los chimpancés, pero los chimpancés no formalitos, sino los más bravos. Se imagina de pronto el tigre, el león, todas las cosas que hayan por ahí. ¿Sí o no? Estamos pre-experimentando. Nosotros podemos pre-experimentar o re-experimentar. Si hablamos de pre-experimentar, entonces estamos yéndonos hacia el futuro. Si hablamos de re-experimentar, estamos yéndonos hacia el pasado. ¿Sí? Entonces fíjense dónde está el miedo, en el presente. No, el que está acampando, armé mi carpa, feliz, esto se puso bonito, vea el techo de la carpa como me quedó, maravilloso, está ahí, en ese presente. Pero el que está experimentando está diciendo, igual pucha, donde se aparezca aquí una culebra por la noche. ¿Sí? O donde las culebras me encuentren aquí, no me encuentran en Medellín, y me deben encontrar en el Amazonas, ¿no? O está reexperimentando. Y entonces algo que ya le ocurrió en un pasado dice, no, yo me acuerdo que alguna vez cuando armé una carpa con alguien esto pasó, o un amigo mío me contó que cuando estaba acampando esto fue lo que ocurrió. Entonces está en el pasado o en el futuro y deja de vivir el presente. Pero supongamos, ustedes decidieron definitivamente irse a acampar allá, ya tienen la carpa armada. Resulta que en la primera noche se larga un aguacero que nunca en su vida habían vivido.
tanto que empieza a inundarse la carpa. Vamos a ponerla dramática, ¿cierto? ¿Van siguiendo esa escena o no? ¿La están viendo? Atento. Entonces empieza a inundar la carpa. Obviamente yo en una carpa inundada no puedo dormir y decido salirme. Y como está lloviendo a cántaros y estoy en plena selva, pues no me queda más de otra. Me han dicho que de pronto aquí logro en este arbolito escaparme un poquito, pero inmediatamente me pongo debajo del árbol, viene un pensamiento que ya nos fabricaron. Mucho cuidado, los rayos caen donde hay árboles. Entonces yo me corro un poquito, pero ese rayo es muy potente y ese rayo donde caiga allá me quema, ¿sí? Y en ese momento digo, no, mejor me voy para allí, para el centro, donde no hay árboles. ¿Sí? Y en el centro dice, pero aquí quedo expuesto a todas las fieras, ahí sí me van a ver. Las vacaciones perfectas o no. Cuando está fabricando todas esas emociones, inmediatamente el organismo empieza a producir hormonas del estrés. Hormonas del estrés, y entonces el cuerpo se comporta como si estuviera viviendo esa emoción, como si. Y entonces existe el león ahí cerquitica, a lo mejor no haya leones en esa zona. Está lloviendo a cántaros, pero a lo mejor no hay una tempestad eléctrica. Es decir, todo eso lo preexperimentamos y empezamos a crearlo, y entonces ese estrés hace que nuestro cerebro se cree esa emoción. Entonces yo primero tengo un periodo refractario de miedo, me da mucho miedo, pero hay gente que es más valerosa y le da miedo 2 segundos y qué bobada, yo no voy a pensar en esto. Dios mío, ¿cómo es? Dios por delante, Dios por detrás, Dios a la derecha, a la izquierda, entonces está acompañado, nadie me va a tratar, y se calmó. Pero otro en cambio sigue 1 hora, 2 horas y nada que amanece. Y como en la selva oscurece más rápido, a las 8 ya está oscuro, pero hay que esperar hasta las 8 de la mañana en esas mismas circunstancias, ustedes se imaginan. Entonces ese estrés que se mantiene durante un tiempo muy prolongado empieza a generar un estado de ánimo. Y en ese estado de ánimo al principio hay esto, pero después hay una fatiga terrible. Yo no soy capaz de aguantarme este estrés y empieza la taquicardia, empieza la sudoración, de pronto empieza ese intestino a moverse, ahora verdad, pues para acabar de gustar, ¿sí? Todas esas cosas empiezan a entonces para que planeen mejor sus vacaciones. Y de pronto llega un momento en que si esto se sigue viviendo mucho más allá de, y traemos ya la situación a este punto, llegó de la selva y todas las cosas, pero ese estrés quedó ahí, y cualquier cosita representa el león que estaba por ahí, o representa la culebra, o representa la fiera, ¿sí? Cualquier cosita. Entonces inmediatamente este estado de ánimo que se mantiene en el tiempo, ya creas un temperamento, y te empiezas a poner irritable, y te empiezas a poner explosivo, y te empiezas a poner dramático, y empiezas a ver todo el drama completo. Pero si esto aún se mantiene en el tiempo, entonces ya empiezas a crear un rasgo de tu personalidad. O sea, ya casi te identificaste con esa emoción, y como te identificaste no la quieres soltar. Y entonces vas a experimentar todo el tiempo ese león ahí cerquitica, sin que el león realmente físicamente exista. Ese miedo que yo tengo a fallarle a alguien, ese miedo que yo tengo a fallar en mi empresa, ese miedo que yo tengo a no ser capaz de hacer lo que me habían encomendado, ese miedo que yo tengo a desatar una emoción que yo tenía reprimida muchísimo tiempo, me va metiendo la fiera, el león, a mi interior. Y entonces resulta que yo decido vivir con el león en mi interior. ¿Será fácil esa tareita? Eso yo creo que es bien complicado. Entonces se va generando, como les digo, un rasgo de la personalidad. ¿Cómo logra uno cambiar eso? Simplemente decidiendo empezar a vibrar en otro estado frecuencial, y eso lo vamos a estar, insisto, recuperando a través de la meditación. ¿Qué pasa en la meditación? Sigamos los pasos. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que les digo es, vamos a respirar profunda, lenta y profundamente, vamos a disfrutar de esa respiración, y entonces cada uno cierra los ojos, normalmente apagamos la luz, nos tomamos de las manos, estamos empezando a pasar de una vibración un poquito más alta a una vibración un poquitico más lenta. Incluso la voz de quien va dirigiendo suele ser una voz un poquito menos, hey, por favor cierren los ojos, respiren ya profundo, no. Imagínense que, ¿sí? Es entrar en un estado, eso que le permite a uno conectarse con el estado alfa. Cuando llegamos a ese estado alfa, entonces
el pensamiento semilla que se elige empieza a generar un foco de atención que hace que todo el lóbulo frontal se active y le secuestre, digamos, la energía a los demás lóbulos, temporal, parietal, occipital, y se conecta principalmente con ese lóbulo frontal. En una meditación profunda se aumenta la circulación cerebral a nivel del lóbulo frontal más del 50%. Entonces, imagínense si será importante. Pero ya dijimos que en el lóbulo frontal está la posibilidad de crear, de resolver conflictos, de analizar una información, y por eso cuando todo esto está acumulado, toda la energía se vino al nivel frontal en el proceso de meditación, frecuentemente ocurre el chispazo y viene en un estado meditativo la resolución de un conflicto que estaba por allá pendiente hacía muchísimo tiempo y yo no había podido salir de eso, y de pronto, uy, ya, entendí, capté. ¿Sí? Alguien se toma una fluoxetina o un Xanax o un alprazolam, cualquier medicamento de esos, porque está literalmente poseído por su propio miedo. Y eso digamos que es válido para rescatar el momento de urgencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un desorden tan severo que la serotonina se alteró. En ese cerebro hay una molécula que corresponde al pasado, que es la acetilcolina, así se llama. Otra que corresponde al presente, que es la dopamina. Pero otra que corresponde al futuro, que es la serotonina. Por eso cuando alguien se toma la fluoxetina, está tratando de controlar ¿qué? La serotonina. Y la serotonina que dijimos que era el tiempo, el futuro, está tratando de controlar el futuro. Pero se lo está dejando a una pastilla que tiene un efecto temporal. ¿Y qué hizo? Estar tratando de controlar el futuro. ¿Y qué está dejando de vivir? Entonces, ¿cómo era que decía alguien por ahí? Más meditación y menos Prozac. ¿Sí? Más meditación y menos Prozac o fluoxetina. Dime. O sea, físicamente, ¿qué está sucediendo en la meditación? Y cuando las personas empiezan a vincularse en estas cosas meditativas, les recomiendan una vitamina, no recuerdo cuál. No, mira. ¿Qué cosas suelen ocurrir? Vamos otra vez por paso. Entonces, hicimos la respiración profunda. Cuando entramos en la respiración profunda y entramos en el estado alfa, todo se estimula desde una cosa que se llama el sistema nervioso parasimpático. Acuérdense, hemos hablado aquí varias veces, el simpático es el que excita, el que estimula. No, imagínense quién, ¿sí? Es entrar en un estado que le permite a uno conectarse con el estado alfa. Cuando llegamos a ese estado alfa, entonces el pensamiento semilla que se elige empieza a generar un foco de atención que hace que todo el lóbulo frontal se active y le secuestre, digamos, la energía a los demás lóbulos, temporal, parietal, occipital, y se conecta principalmente con ese lóbulo frontal. En una meditación profunda se aumenta la circulación cerebral a nivel del lóbulo frontal más del 50%. Entonces, imagínense si será importante. Pero ya dijimos que en el lóbulo frontal está la posibilidad de crear, de resolver conflictos, de analizar una información, y por eso cuando todo esto está acumulado, toda la energía se vino al nivel frontal en el proceso de meditación, frecuentemente ocurre el chispazo y viene en un estado meditativo la resolución de un conflicto que estaba por allá pendiente hacía muchísimo tiempo y yo no había podido salir de eso, y de pronto, uy, ya, entendí, capté. ¿Sí? Alguien se toma una fluoxetina o un Xanax o un alprazolam, cualquier medicamento de esos, porque está literalmente poseído por su propio miedo. Y eso digamos que es válido para rescatar el momento de urgencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un desorden tan severo que la serotonina se alteró. En ese cerebro hay una molécula que corresponde al pasado, que es la acetilcolina, así se llama. Otra que corresponde al presente, que es la dopamina. Pero otra que corresponde al futuro, que es la serotonina. Por eso cuando alguien se toma la fluoxetina, está tratando de controlar ¿qué?
la serotonina, y la serotonina que dijimos que era el tiempo, el futuro, está tratando de controlar el futuro, pero se lo está dejando a una pastilla que tiene un efecto temporal. ¿Y qué hizo? Estar tratando de controlar el futuro. ¿Y qué está dejando de vivir? Entonces, ¿cómo era que decía alguien por ahí? Más meditación y menos Prozac. ¿Sí? Más meditación y menos Prozac o fluoxetina. Dime. O sea, físicamente, ¿qué está sucediendo en la meditación y cuando las personas entonces empiezan a vincularse en estas cosas meditativas, les recomiendan una vitamina, no recuerdo cuál? No, mira. ¿Qué cosas suelen ocurrir? Vamos otra vez por paso. Entonces, hicimos la respiración profunda. Cuando entramos en la respiración profunda y entramos en el estado alfa, todo se estimula desde una cosa que se llama el sistema nervioso parasimpático. Acuérdense, hemos hablado aquí varias veces, el simpático es el que excita, el que estimula, el que no es ni poquito simpático. Y el parasimpático te frena, te tranquiliza, te armoniza, te permite estar ahí. Claro que si nos vamos al extremo ya te quedas nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si logras estar en el estado parasimpático, el movimiento intestinal se regula, se estimula el sistema de defensa, se estimula lo que se llama la sustancia reticular activante en el tallo cerebral, que a su vez le da la orden por acá a un centrico en el cerebro que se llama el centro del sueño, y eso a su vez se conecta con la epífisis que secreta melatonina, que es la reguladora del sueño. Eso significa que también tu sistema cardiocirculatorio pasa de una taquicardia a una frecuencia mucho más normal, ahorrar corazón en otras palabras, ¿sí? Entonces, si eso ocurre, también las arterias que estaban así contraídas empiezan a distenderse un poquitico y es como si estuvieras de vacaciones ahí en la playita bien sabroso y esa playa es para ti, ¿sí? Eso es una meditación. Entonces tu sistema cardiocirculatorio también empieza a mejorar, a lo mejor ya empiezas a necesitar menos dosis de medicamentos antihipertensivos y ya a lo mejor notas que, qué tan raro, no tuve que tomar el Solpien para dormir, qué tan raro, ayer me quedé dormido sin ninguna cosa, ni me acordé, y empiezan a producirse una serie de cambios. Normalmente los más rápidamente percibidos son la mejoría en los circuitos del sueño, la mejoría en el tracto gastrointestinal y la mejoría en el sistema inmunológico. Pero todo eso tiene que estar acompañado, insisto, de un despertar de conciencia. Finalmente, detrás de una meditación lo que se busca es el despertar de la conciencia. Y si la conciencia se ubica en el cerebro, en esa partecita superior del cerebro que es la epífisis y que ya dijimos está en contacto con la luz, entonces significa que te vuelves literalmente un ser de luz. Y allí donde había conflicto, tú relacionas conflicto con oscuridad o con luz. Oscuridad. Claro. Entonces allí donde había conflicto, ese momento, ese espacio de oscuridad, empieza a entrar un destello de luz. Y un destello de luz en un sitio completamente oscuro es casi una bomba atómica para iluminar toda esa parte, ¿sí? Eso significa que cuando empiezas a hacer la meditación y tocas este puntico de la epífisis y logras alinear todo tu cuerpo físico, mental y emocional, es decir, pensar, sentir y actuar en la misma dirección, ser coherente, estás activando ese faro del que hemos hablado tantísimas veces, que es la epífisis, y empiezas a encontrar la claridad que no habías podido encontrar hacía mucho tiempo. Eso te lleva a que el miedo se convierta en prudencia, a que la ira se convierta en autoafirmación, a que las tristezas se conviertan en serenidad y calma, a que las obsesiones se conviertan en consagraciones y a que las alegrías exageradas se conviertan en bienaventuranza. Te pregunto una cosita, la meditación entonces activa el sistema parasimpático. En el momento en que estás meditando, baja la excitación, y bajar la excitación significa sedar el simpático para que empiece a primar el parasimpático. Por eso hay que poner mucho cuidado, porque quien intenta, por ejemplo, meditar después de una frijolada, ¿qué pasa? Que el parasimpático se activó, entonces está secuestrando mucha parte de la energía para metabolizar.
Imagínense, frijoles, chicharrón, huevo, de ese, chorizo, ¿qué más falta ahí? Bueno, todas esas cosas, secuestra toda esa energía. Y entonces, como secuestra toda esa energía, si se entra en una parasimpaticotonía, te vas a quedar dormido. Pero lo iba era la disautonomía es la alteración del sistema parasimpático del simpático. La disautonomía es no llegar, no mantener el equilibrio. Entre los dos. Debe haber un equilibrio entre el sistema simpático que te excita y el parasimpático, porque si te vas a un extremo, entonces esa disautonomía se va a manifestar como taquicardia, sudoración, acelere, la mente no puede parar. Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo me estoy enloqueciendo, seguro doctor que yo no me voy a enloquecer, seguro, usted está seguro de que yo no estoy loco, contésteme la verdad, yo no estoy dispuesto a recibirle cualquier cosa, pero dígamelo ya, dígamelo de frente, no me lo oculte. ¿Sí? Ese es el simpático. El otro es el parasimpático, y si se entra en el extremo, pues entonces trabajar, ¿y para qué? Comer, ¿y para qué? Y entonces se entra en un estado que ya es exactamente el extremo opuesto. Tiene que haber una armonía entre los dos hemisferios. Por eso cuando se pierde esa armonía se llama una disarmonía o disautonomía. Y la respiración, ¿no? Si manejas la respiración y aprendes a respirar bien, yo digo que ese es el punto fijo que puedes empezar. Completamente de acuerdo. La respiración es el maestro de todos los ritmos finalmente. ¿No? Aún del ritmo del corazón. Si tú estás taquicárdico y empiezas a respirar profundo, incluso los médicos lo hacemos, en una sala de urgencias donde alguien llegó taquicárdico y uno inmediatamente se da cuenta que es una taquicardia generada por un estrés emocional muy severo, uno le pide al paciente que respire profundo y hace lo que se llama una maniobra de Valsalva, y es que le pide que aguante el aire mientras yo hago presión en la zona del abdomen, del epigastrio, de la boca del estómago, pues. Mientras yo hago presión, y en ese momento la frecuencia cardíaca empieza a disminuir. Es una medida de ataque en un momento determinado para poder por lo menos resolver rápidamente esto y que no nos vaya a hacer otra crisis hipertensiva o quién sabe qué otra cosa, un infarto, cualquier cosa, ¿no? Pero es eso, el secreto está en la respiración. ¿Y cuál es el secreto de la respiración? ¿Alguien me puede definir eso en dos palabras? Ritmo y pausa. Ritmo y pausa. En otras palabras, recuperar el control de la vida es recuperar el ritmo y la pausa. Es volver a recuperar la respiración. ¿Qué pasó cuando tuvimos ese parto? Pongamos otra vez, retrocedamos al expulsivo, ¿sí? Al momento en que el bebé está pasando por el canal del parto. Hasta ese momento, cuando él asoma la cabecita por allá, ¿sí? Hasta ese momento, nunca sus pulmones se han expandido, están colapsados, completamente colapsados, ¿sí? Pero cuando salió, imagínense ustedes como si a una bomba de una piñata, ustedes no la empezaran a soplar de a poquitos, sino que una vez la botaron. Eso mismo le pasa a los pulmones. Por eso generalmente ese paradójicamente es un signo de mucha vitalidad en el bebé, y es lo que nosotros llamamos el Apgar. ¿Y el niño lloró rápidamente? Sí, eso es buena señal. ¿Por qué? Porque insufló ese primer hálito de vida, y entonces eso duele, eso tiene que doler. Imagínense cómo no dolerá semejante impacto, pues abrir esos pulmones. Se pegan contra la parrilla costal los aprisiona, aunque no tenga unas costillas muy fuertes, pero pónganlo de esa manera. Eso es una cosa muy violenta, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando estamos haciendo la última expiración? Se contrae. Claro, se colapsan de nuevo los pulmones. Es volver al origen, es volver a la fuente. Y entonces es ese movimiento continuo entre la expansión y la contracción. La expansión y la contracción que nos la recuerda esta glandulita que tenemos, o mejor, este órgano que tenemos aquí que se llama el corazón. Por eso es tan importante que estemos expandiendo y contrayendo en todo. En la vida igual, me expandí demasiado con los negocios, se me están saliendo de las manos, a lo mejor es el momento de contraerse. Me expandí demasiado con las relaciones humanas y a lo mejor estoy demasiado rumbero y lo que sea, es el momento de contraerse. Y fíjense, eso es lo que hace un adolescente, ¿no? El adolescente lo quiere experimentar todo, pero llega finalmente alguien y se contrae de nuevo.
Y estas pulsaciones lo único que nos están recordando es un ritmo, una frecuencia, y esa frecuencia está manejada por la pausa y por el ritmo. ¿Estamos? Yo creo que podemos dejar por ahí hoy. Vamos a hacer la meditación.